Capítulo número 60 de formaciones ocultas dentro de eFootball Mobile. Vamos a ver las formaciones más top de la semana. Desde ahorita te digo, hay formaciones que ya desaparecieron, no están disponibles, como la 4-2-2-2 con 2 media puntas. No hay formaciones muy buenas, pero te voy a dar las recomendaciones que yo creo que podrías probar y alguna al menos te va a servir. Otra cosa, las recomendaciones que yo te doy en cuanto a los estilos y los tipos de jugadores es mi opinión, ¿ok? Puedes compartirlo o no, yo te recomiendo que tú pruebes y al final tú decidas cuál es para ti la mejor, ¿ok? Ya regresó una formación que me han estado preguntando mucho. Con esta formación llega a División 1. Puede que te sirva, puede que no, pero te recomiendo que la pruebes. Vamos a comenzar primero con una línea de 5 si tú lo que tienes es problema para defender. Vamos a pulsar sobre el escudo del equipo. En opciones de equipo base, recuerda que ahora está aquí, ya no es tan extra porque muchos me están preguntando todavía. En equipo base nos vamos a ir a Europa. En una selección vamos a escoger la de Escocia. Nos vamos a regresar, vamos a pulsar sobre el director técnico, cambio de alineación por defecto y ahí tienes una línea de 5, pero con interiores, no extremos. Esta formación te la recomiendo a contraataque rápido. Hay que ser más agresivo, una línea ratonera y jugar a contraataque largo o no sé, ponerla defensivo no creo que te vaya bien, al menos que tengas mucha paciencia a la hora de atacar, pero yo te la recomiendo contraataque rápido. Vámonos de nuevo a Europa, chicos, y en selecciones vamos a buscar a la selección de Inglaterra, la cual nos trae la línea de 5, pero ahora con extremos, no con interiores. Las mismas recomendaciones a contraataque rápido. Nuevamente a Europa y en este caso otra selección, la cual sería la de Hungría. De nuevo línea de 5, pero ahora no interiores, no extremos, son medias puntas, contraataque rápido. Rombitos especiales para contraataque rápido y posesión, pero ahora como está el gameplay yo te recomiendo que la puedas probar a contraataque largo. La selección de Irán, la cual nos trae la 4-4-2 con ese segundo delantero muy pegadito. Una formación bastante interesante, la está utilizando mucho Don Bruce y veo que le va bastante bien. Tal vez te gustaría probarla a ver qué tal se te hace esta formación. Yo de ahorita, si no sabes defender bien, te la recomiendo contraataque largo, pero también la puedes adaptar por las bandas también, ¿por qué no? Y si quieres probar a contraataque rápido para ser un poco más agresivo y sabes defender muy bien, pues adelante, pruébalo. Vámonos a Europa, en este caso nos vamos a ir a la Liga Escocesa y vamos a escoger a Livingston FC. En las formaciones predeterminadas tenemos una formación muy similar a la que te voy a mostrar, la cual es la 4-3-2-1. Es el arbolito de Navidad. Esa se puede utilizar a contraataque rápido, a posesión, por ejemplo. Si tú pones la de Livingston que te acabo de mostrar, es muy similar, pero es más compacta. Especial para tiki-tiki, especial para contraataque rápido. Si a ti se te dificulta defender, puedes probar a contraataque largo, aunque las zonas de apoyo van a estar un poco más separadas. Y como está más compacta, se adapta muy bien a posesión. Liga Suiza en Europa, vamos a buscar al equipo del FC Luzern. Y esta nos comparte el rombito, también especial para posesión y contraataque rápido. Vámonos a América del Norte, en la Liga de Estados Unidos vamos a buscar al equipo del Philadelphia, el cual nos trae también otro rombo, pero con el medio centro en línea. Igual, contraataque rápido y posesión. En esta ocasión, si tú quieres probar contraataque largo debido a su medio campo un poco más separado, también adelante. Si nos vamos a España, la segunda división, vamos a buscar al equipo del Valladolid, el cual nos presenta el rombito pero con interiores. Yo te lo recomendaría contraataque largo y ataque por bandas. Ahora nos vamos con otra selección de Europa. En este caso vamos a buscar a la de Suecia, la cual nos trae una 4-4-2 como la otra que te mencioné al principio, pero esta ya es, digamos que muy diferente. Lo más parecido que hay hasta el momento de la 4-2-4, la cual no vino con el PSG. Te lo dije, estabas terco, necio, aferrado que vendría con el PSG. Pues no, el PSG trae una 3-4-3. Te la recomiendo contraataque largo y ataque por bandas. Otra selección que hace tiempo no te la traía, seguro tú ya sabes que existe, pero hay otras personas que no. Ok, vamos a buscar a la selección de Francia, la cual nos trae otra especie como de tipo 4-1-3 con interiores, aquella la que trae un solo media punta. Bueno, esta variación trae un segundo delantero. ¿Te gustaría probarla a contraataque largo y ataque por bandas? Recuerda, puedes utilizar el estilo que tú quieras. El chiste es probar. Otra muy similar, nomás varía una cosita, un detallito por ahí. Nos vamos a la selección de Brasil. Observa cómo está la de Francia. Si yo te pongo la de Brasil, varía por ahí el medio centro. ¿Te fijas que es un poco diferente? Bueno, igual, las mismas recomendaciones.
contraataque largo y ataque por bandas, pero puedes probar la que tú gustes. Si quieres ser un poco más agresivo con el medio centro un poco más arriba, pues está esta, si no, la de Francia. Ahora vamos a empezar con los extremos, chicos. Vámonos a Asia, en este caso en la J2 League, y buscamos al Iwaki FC, la cual nos trae una especie de 4-3-3, pero con interiores, convirtiéndose en una 4-1-4-1. Muy diferente a otras 4-1-4-1. Pero la variación aquí está en esos interiores. Yo te la recomiendo contraataque largo y ataque por bandas. Si quieres probar posesión o contraataque rápido, también. Por supuesto, también sigue vigente todavía y te recomiendo que la guardes. Una selección africana, en este caso es la de Zambia. Formación bastante buena, una 4-3-3, que se puede volver también media punta. Y yo te la recomiendo ataque por bandas o también a contraataque largo. Si tú quieres probar algún otro estilo, también, ya sabes. Por cierto, la otra que estaba antes, la del Montedio Yamagata, donde los mediocentros están un poco más abajo, ya no está disponible. Si no la guardaste la semana pasada, pues te la perdiste. A ver cuándo regrese. Formaciones super top que te voy a seguir trayendo cada semana. En Asia nos vamos a la Champions League asiática y buscamos al equipo del Sefaham. Formación la cual es una 4-3-3, pero tiene la opción de tener 1, 2 o ningún media punta. Yo te la recomiendo a contraataque largo y ataque por bandas. Si tú quieres probar posesión también y contraataque rápido, dale, hermano, date. Última formación con extremo, chicos. También hace rato que no te la traía, pero por si no la conocías, te la dejo aquí, Es Kawasaki Frontale. Ojo, Champions League asiática, no en Japón. Es también una 4-3-3 que trae la opción para poner 1, 2 o ningún media punta. Todo depende de lo que tú quieras. Lo único que varía con la anterior es ese medio centro, ¿ok? Esta la puedes utilizar contra ataque largo, ataque por bandas. Puedes probar posesión debido a su medio campo. Si quieres ser más agresivo, dale contraataque rápido. Ya casi para terminar, chicos, con las líneas de 3 terminamos este videito. Nos vamos a Asia y buscamos una selección, la cual es la de Irak, la cual nos presenta la 3-2-3-2, pero esta ya sabes que te permite tener hasta 3 medias puntas. Por ejemplo, estos medios centros los cambias a medias puntas y listo, eres una máquina al ataque. El problema va a ser para defender. Por eso yo te la recomiendo a contraataque largo y ataque por bandas, que son las formaciones más, digamos que con la línea defensiva más atrasada y que no son tan agresivos a la hora de atacar debido a su zona de apoyo. Pero bueno, prueba el estilo que tú quieras. Otro equipo que sigue manteniendo la formación con línea de 3, vámonos a la J2 League. Y en este caso es el Ruazo Kumamoto, que nunca falla. La cual sigue vigente con la 3-1-3-3. La cual yo te recomiendo a contraataque largo y ataque por bandas. Ya sabes, líneas de 3 para mí son más seguras así. Pero tú pruebas el estilo que tú quieras. Termino este videito, chicos, con esta formación que regresó. Muchos me preguntaban, nos vamos a la Liga Italiana 2 de la segunda división y buscamos al Cremona GR. Y para mí esta formación la tienes que guardar sí o sí. Es una 3-1-4-2, la cual estos de aquí se pueden volver medias puntas, depende de qué tan agresivo o qué tan conservador quieres ser. Me gustan mucho estos interiores porque al utilizar laterales, por ejemplo, que tengan un poco de defensa, pero que también tengan un buen centro, digamos que se convierte en una especie de línea de 5. Y en los medias puntas ya le varía si quieres 1 o 2 media puntas o ninguno, ¿ok? Ya juegas ahí con los mediocentros o los mediapuntas, puedes meter un mediocentro omnipresente. Y si lo ponen en media punta se les activa. Puedes meter jugadores de hueco, creador de jugadas. Eso sí, medio escudo o protector, ¿ok? 100%. Ahí arriba, de preferencia 2 cazagoles para que tengas más movilidad. Pero eso ya depende de ti. De los centrales, si te cuesta defender, mete puros de creación. Si no, métele combinado. Destructores con de creación o también con atacantes extra. Ya al final tú decides. Yo te lo recomiendo contra ataque largo. Esto es una formación que me llevó en mi cuenta principal y en mi cuenta secundaria a primera división sin problema. Yo creo que esta es la formación de la semana a probar, a guardar. Y así termina el capítulo número 60. Lamentablemente no hay formaciones nuevas interesantes. Hay formaciones muy buenas que de seguro alguna te va a servir, ¿ok? Son las formaciones más top de la semana que aún están disponibles. Sobre todo esta, guárdala, pruébala, créeme, te puede sorprender. Espero que te haya gustado este videito, gracias por llegar aquí, gracias por apoyarme con un rico y sabroso y delicioso like. Y también suscribirte si no estás suscrito, recuerda que la meta es de 100,000 suscriptores. Ojalá, si no se puede no pasa nada. Nos vemos a la próxima, hasta luego, bye bye bye.